cara de un 4, cara de un 5 y cara de un 6. Ese sería el espacio muestral para este experimento. No sé si tienen algún comentario. O sea, esta notación es tipo, tiré la moneda, salió cara, y tiré el dado y salió 2. Dado, 2 en el dado. ¿Está? Y bueno, esto que sale el número. Entonces, ese es el concepto de espacio muestral. En general, a todo el experimento le vamos a asociar un espacio muestral y a partir de ahí vamos a calcular las probabilidades. En general, estos se llaman sucesos, los elementos del espacio muestral se llaman sucesos elementales, pero en general lo que nos va a interesar no es calcular la probabilidad de un suceso elemental, que sí, nos puede interesar, pero usualmente nos va a interesar la probabilidad de calcular la probabilidad de que ocurra un subconjunto del espacio muestral, o sea, lo que llamamos un suceso a secas, ¿no? Entonces, el espacio de los sucesos, acuérdense que era, en este caso que tenemos una cantidad finita de elementos, es todos los posibles subconjuntos del espacio muestral. Pero antes que eso, hagámoslo, voy a dar un ejemplo de un suceso en este experimento. Pero antes me pedía la cantidad de elementos de omega, en caso que sea finito, que lo elemento así, acuérdense el cardinal, y bueno, en este caso es 7. Esto es simplemente para cumplir con lo que me pedía la letra, pero eso es la cantidad de resultados posibles del experimento. ¿Está? Es el cardinal de omega. ¿Okay? Tanto lo que le decía antes de terminar, esto no me lo pide el ejercicio, simplemente termina ahí el ejercicio, pero lo que me pide, lo que quiero comentarles es para que se acuerden la diferencia, o vayan siempre teniendo en cuenta que la diferencia entre lo que es el espacio muestral y el espacio de sucesos, por ejemplo, un posible suceso de esto podría ser, si a mí me interesa calcular la probabilidad de que en el resultado del experimento tenga que lanzar un dado y salga par. ¿Tá? ¿Cuál sería el suceso que tengo que lanzar un dado? Resulta que tengo que lanzar un dado y además sale par. ¿Cómo puedo escribir ese suceso en términos como un subconjunto del espacio muestral? Como C2, C4 y C6, ¿no? Ahí va, exacto. C2, C4 y C6. ¿Tá? Estos son los casos en los cuales sale cara y por lo tanto tengo que tirar un dado y el dado sale un número par. ¿Tá? Esto es un suceso, o sea, es un subconjunto de omega. Es un suceso. O sea, un subconjunto de omega. ¿Tá? Estos también son sucesos porque yo podría tomarme el subconjunto formado por un único elemento y pero cuando es con un único elemento le llamamos sucesos elementales. Los elementos de omega le llamamos sucesos elementales. Son un suceso en particular, pero son muy particulares. Pero en general los sucesos van a ser cosas de este tipo, subconjuntos de omega que no son de un único elemento, como por ejemplo este. ¿No? Entonces, el suceso es, tiro un dado y sale par. O sea, el experimento no es tirar un dado solamente, ¿no? Es tirar la moneda y el dado, pero el suceso es que el resultado del experimento ocurrió que tuve que lanzar un dado, vamos a poner, tuve que lanzar un dado y salió par. Entonces a mí me podría interesar la probabilidad de ese suceso. En general es eso, nos va a interesar la probabilidad del suceso. Esta es para comentarles la diferencia entre lo que es conceptual, ¿no? Entre lo que es el espacio muestral, que son los posibles resultados del experimento, y los sucesos, el conjunto de sucesos, un suceso si quieren, que es un subconjunto cualquiera del espacio muestral. ¿Tá? Bueno, esto no lo pedía el ejercicio, pero lo hice para comentarles eso. Bueno, hagan ustedes entonces, después hicimos el C, intenten hacer los otros, creo que les va a resultar sencillo.
Y el único diferente un poco es el E, que es la tasa de inflación anual. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Cuál sería el espacio muestral acá? ¿Cuáles son los posibles tasas de inflación anuales? Opa, para que cualquier cosa pasó acá. ¿Cómo pasaría acá? Top Chef. Es una... A ver. Ahí está, volvió toda la normalidad, ¿no? Sí. Está. Sí, no puedo compartir pantalla porque está. Eso después lo puedo arreglar igual. Ahí va. Los reales. ¿Está? Porque la inflación puede ser menos infinito por ciento o más infinito por ciento y cualquier valor en el medio. ¿Está? Quedó negro ahora, profe. No joda, no joda. No diga. A ver ahí. ¿Todo negro quedó? Sí, no se ve nada. Está todo negro. Bueno. Si no tengo mi computadora, puedo pasar mi computadora, pero quería. A ver ahí. ¿Qué ven? ¿Todo negro? No, ahí está bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve. Está. Y ahí. Ahora no. Se ve. Ahí no. A ver. Qué raro, ¿eh? ¿Ahí se ve el práctico? No. Qué raro, ¿eh? No sé. ¿Qué ven todo negro? Sí, todo negro. Como opción va a ser cualquier valor de los reales. Está bien lo que decía ahí Luciana. Diego, llegaste tarde porque ya les dije que me dijeran cuál querían hacer y nadie dijo nada. Iba a ser solo uno del uno para exponer, pero después preguntame sobre el final y vemos el que tengas duda. Pero yo quería contarles uno del uno, porque me parece que en general lo pueden hacer. Y como nadie me dijo ninguno en particular, hice que me pareció a mí. Pero podemos, eso es otro. O sea, pienso dejar tiempo para al final de consulta. Disculpa. Entonces, listo. Eso les queda para ustedes hacerlo. Ahora después vemos las dudas que tengan, los que ya intentaron hacerlo, el del 1. Y es básicamente hallar el espacio muestral. Entonces, ahora sí, quiero, antes de ponerme a calcular probabilidades, me interesa discutir con ustedes algo de conteo que aparece acá, que es en el ejercicio 3, la parte A, por ejemplo. Me interesa discutir ahí cuál sería la respuesta a eso. Entonces, lo voy a escribir, digamos, como un paréntesis esto, porque creo que es algo que se puede prestar a confusión y me interesa aprovechar la oportunidad, ya que veníamos hablando de conteo, y pensarlo juntos a ver cómo harían digo. A ver qué sale ahí. Entonces, ahora lo escribo, pero básicamente es, tengo un ómnibus con n asientos. Si quieren, piensen que los asientos están en una fila de asientos, digamos, una única fila del 1 al n. Y bueno, se van a sentar i personas, con i menor o igual que n personas. De la parte de la pregunta, ¿de cuántas formas puedo elegir los asientos en los que voy a sentar a la gente? Voy a escribir eso. Entonces, eso creo que era el 3. Vayan pensando mientras yo escribo. Entonces, el ejercicio 3, que en realidad no es de probabilidad todavía, pero viene de la mano de lo que veníamos trabajando de conteo. Entonces, tengo n asientos para i personas. I menor o igual que n personas. Personas distintas, ¿no? Esa es la situación. Pero la parte A me pregunta, ¿de cuántas formas puedo elegir los asientos en los que se sentará la gente?
puedo elegir los y asientos en los que sentar a la gente, a las y personas, ¿no? Bueno, a ver, ya tenemos alguna sugerencia. Si la gente es toda diferente. Bueno, Romina dice y factorial. Vamos a ver. ¿Alguna otra opción? Propuesta, digamos. La gente es toda diferente. ¿Sí? Los asientos son distintos, las personas son distintas. Un asiento distinto. La mitad del ómnibus, ¿cómo que te referís? Tipo, por ejemplo, vamos a hacer, yo tengo el asiento 1, el asiento 2, voy a hacerlo así, ¿no? Vamos a poner que está en una fila, porque está, de última son números. Y el asiento N. Entonces, ¿vos qué decís? Vos decís que en lugar de elegir los y asientos que voy a usar para las personas, elijo los n-i que no voy a usar. Eso sería. Ahí va. Y entonces, ¿cómo sería la respuesta, digamos? Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, elegir los i que voy a usar es lo mismo que elegir los n-i que no voy a usar. Eso estoy de acuerdo. No sé si era eso lo que estaba diciendo. Está. Sí, acá tendría como y frutas distintas, digamos, si querés. Pero está. No sé, capaz que lo puedo llevar al extremo de no solo de dos frutas distintas, sino y frutas distintas. Pero sí, habría que ver. Por ahora me dijeron i factorial y después arreglos de n-i, es otra opción. Y acá Romina, que dijo i factorial, dice, alguien había dicho arreglo de n-i también. Oh, perdón. Facundo dijo arreglo de INN o NNI. También Mariana. Y después Romina, que había dicho i factorial, dijo que primero habría que elegir cuáles son los asientos vacíos. O sea que vos decís tipo un proceso de 2 etapas. Primero elijo los asientos vacíos, o sea, los que no voy a usar, y después arreglo de NNI por i factorial. Okay. Claro, primero elijo los asientos que se van a usar, o los que no, A que lo es que lo voy a mismo. usar. Entonces voy a decir Sí, que acá que elijo es lo los mismo. asientos a usar. Claro. Y las diferentes formas que tiene la gente de sentarse. En cada tipo de distribución de asientos que vamos a usar. Y acá Pero, reordeno. ay, perdón. Sí, dale. Estamos pensando en voz alta. Porque Para elegir los ¿Cómo? asientos no vendrían a ser combinaciones. Vos decís que. O sea, lo que queremos hacer es elegir los asientos, ¿no? Vos decís que elegir los asientos sería combinaciones de NNI. Claro, porque ahí los asientos se distinguen o no se distinguen entre ellos. O sea, simplemente Se estás distinguen porque tomando. están en diferentes lugares. O sea, yo tengo numerados los asientos, ¿no? Digo, el asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, hasta el asiento N. Y digo, bueno, de esos N asientos que están numerados, quiero elegir dónde voy a sentar a las personas. ¿Sí? O sea, tenemos 3 opciones, aparentemente lo que hay en la vuelta. ¿Está? Que, a ver, capaz que está acá, ya Romina ya comentó más o menos cuál es su idea. Lo que dijeron arreglos de NNI, que, o sea, ¿esto qué sería? Mirá, esto sería, en definitiva, la definición de arreglos es elegir y elementos distintos de un total de n elementos distintos e importándome el orden.
importando el orden. O sea, teniendo en cuenta el orden, ¿no? Entonces, si fuera, a ver, esto sería, estaríamos diciendo que elegir los sí asientos distintos en los que se van a sentar y personas distintas, ¿tá? Hasta ahí funciona. La cuestión es si tengo que tener en cuenta el orden o no en la elección, porque es la diferencia con este de acá abajo, ¿no? Esto es lo mismo, pero sin importar el orden. Ah, entonces tendría que ser eso. Porque en realidad es como un conjunto que vas a tener, no importa en dónde esté cada asiento cuando lo elijas. Ahí va. Está. Ahí va. Sí. La respuesta correcta es esta. ¿Entienden por qué? O sea, pero creo que la cuestión, digo, creo que puede ser muy sutil, ¿no? Porque la diferencia entre esta y esta es que en ambos casos elijo y elementos distintos, que son los y asientos que voy a elegir para las personas, de un total de n distintos. La cuestión es si yo cuando elijo los asientos tengo que tener en cuenta el orden de elección o no. Yo digo que no, y que por lo tanto la forma de elegir y asientos para las personas es combinaciones de n en i, porque no me interesa el orden en que elijo los asientos. Pero no sé si todo el mundo está convencido. Una consulta, eso te das cuenta bien por la letra, ¿no? Porque te dice de cuántas formas puedo elegir los sí asientos, no te dice de cuántas formas puedo sentar a las personas, ¿no? En esos sí asientos, sí. si me dijera esos segundos, sería en orden. Claro. Lo que vos decís es la parte B. Lo de cuántas formas puedo sentar a las personas es la parte B, que ahora lo comentamos. Acá Romina dice que si no es combinaciones de n en i, o sea, voy a cambiar esto, ¿no? Ah, está. No, igual ya entendí, yo estaba tipo analizando también sentar a la gente. Ah, no, claro. Claro, no, hay que prestar bien atención a lo que es la pregunta es, acá las personas no juegan ningún rol, ¿tá? Imagínense que las personas no existen y la persona que es dueña del ómnibus dice, bueno, yo solamente voy a decirles a las personas que vengan, sean quienes sean, cuáles son los lugares que se pueden usar. Y solamente se pueden usar y lugares. Entonces tengo que elegir y asientos de los n que tiene mi ómnibus, ¿tá? Todavía no los asigné a las personas, solamente elijo el subconjunto de asientos que voy a utilizar para colocar a las personas. Entonces, o sea que lo descartaría. Si acá pongo combinaciones, en definitiva termina siendo arreglos de NNI. ¿No? Es lo mismo. O sea que es lo mismo que este. O sea que, pero lo que quería comentarles con esto, yo no sé si todo el mundo se convenció, porque creo que hay gente que podría decir, bueno, en realidad, cuando elijo los asientos tengo que tener en cuenta el orden, porque importa el orden. Y es medio sutil en realidad, porque en realidad no importa el orden en que elijo los asientos. Hay un orden, pero el orden no es el orden en que elijo los asientos, sino el orden es el número de los asientos. ¿Tá? O sea, por eso creo que hay una confusión, que puede haber una confusión, porque hay un orden que es el número de asientos, pero en realidad yo estoy eligiendo esos números, ¿tá? Pero a mí no me importa en qué orden elijo los asientos, porque yo digo, si elijo el asiento, por ejemplo, imagínense que bueno, todavía las personas no lo estoy asignando, Facundo. O sea, eso es en la parte B, ¿no? De cuántas formas puedo asignar las personas a los asientos, eso es otra cuestión. Pero digo, acá estoy eligiendo asientos que voy a utilizar de los I de los N. Entonces, pongamos que N vale 4 y I vale 2, ¿no? Entonces, yo tengo 4 asientos y tengo que elegir 2. Entonces, elegir el asiento 3 y el 4, en ese orden, primero el 3 y después el 4, en realidad es lo mismo que elegir primero el 4 y después el 3. Porque, en definitiva, al final del día elegí utilizar los asientos 3 y 4. ¿Tá? No importa, o sea, el orden en que elegí, si primero decidí que iba a usar el 3 y después decidí que iba a usar el 4, o al revés. Lo que importa es que al final del día es que yo le digo a la gente, bueno, miren, los asientos que tienen disponibles son el 3 y el 4. ¿Tá? Por eso en realidad
estos para mí son los mismos. Entonces no me importa el orden en que elijo el número de asientos. Lo podés diferenciar con un ejemplo de números. Si vos tenés los dígitos del 0 al 9 y querés tomar un subconjunto, no importa en qué orden tomes esos números, ¿no? Pero si vos querés usar esos números para una matrícula, por ejemplo, ahí sí te van a importar en qué orden uses esos números. Ahí va. En que elijo los asientos. El número de los asientos a utilizar. Pero digo, que se puede prestar para confusión porque hay un orden ahí en la vuelta, que es el orden dado por el número de asientos. Pero ese orden a mí no me interesa. O sea, digamos, no es lo mismo que decir que me interesa el orden al elegir los números de asientos. El orden al elegir los números de asientos no me interesa. Sí, cuando yo elijo los asientos 3 y 4, están ordenados, si quieren, los asientos, pero en realidad esto lo pienso como conjunto. ¿Está? O sea que en realidad esta es incorrecta y la correcta es esta. ¿Está? O sea, la forma de elegir y asientos distintos de un total de n es elegir un conjunto de asientos. Que tienen un orden porque están numerados, pero en realidad al momento de elegirlos no me importa el orden. ¿Está? En todo caso, si no les convenció, piensen sobre esto, ¿está? Porque digo, es medio sutil la diferencia, pero piensen y convénzanse. Y la parte B, sí, ahí es, si quieren lo hacemos para completar, de cuántas formas distintas puedo asignar a la gente en los asientos. O sea, de cuántas formas, una vez que elegí los asientos, de cuántas formas puedo asignar y personas distintas en y asientos distintos, de un total de n disponibles. Distintos disponibles. Acá sí me interesa no solo elegir el subconjunto de asientos, sino que además decidir, una vez que tengo los asientos, cómo los asigno a las personas. Ahí sí me importa, si quieren, no sé cómo, digo, lo pueden pensar de distintas formas, pero yo lo pensaría así, por ejemplo. Pongo las personas en fila, persona 1, número de las personas, ¿no? Persona 2, persona 3, persona I, número de las personas y me fijo para este orden de personas, fijo una fila de personas, de cuántas formas puedo asignarle un asiento a cada persona distinto. Y ahí sí me importa el orden, digamos. O sea, imagínense, van a tener una bolsa, digamos, si quieren. Bueno, esta bolsa me quedó cualquier cosa. Con asientos, el asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, el asiento N. Y ustedes tienen que sacar elementos de acá y sacar un primer elemento y asignarlo a la persona 1. Eso lo puedo hacer de n formas distintas, ¿no? Después saco otro elemento, si lo asigno a la persona 2, eso lo puedo hacer de n-1 formas distintas, de n-2, y así sigo hasta i elementos que tengo que sacar de la bolsa. O sea, hasta n menos i-1 sería, porque arranca en 0. ¿Está? Y estos, en definitiva, y por regla de producto, ¿no? Cada etapa lo pienso como etapa, ¿no? La etapa 1 es elegir el asiento que le asigno a la persona 1. La etapa 2, de los n-1 que me quedan a la persona 2. Entonces, por la regla de producto, va a ser n por esto, que es lo mismo que decir arreglos de n. Va a quedar arreglos de los n, elegir i. O sea, acá sí me importa el orden, porque no es lo mismo haber elegido el asiento 1 y el asiento 2 que, o sea, para la persona 1 y para la persona 2, que haber elegido para la persona 1 el asiento 2 y para la persona 2 el asiento 1. O sea, acá sí me importa el orden. O sea, acá sí son arreglos de n. Otra forma de pensarlo, que es un poco lo que alguien había sugerido, pensando en esta, en que según dijo estaba pensando en esta pregunta, creo que era Romina, era pensarlo en etapas. Digo, primero elijo los asientos que voy a utilizar,
Eso lo puedo hacer de combinaciones de n y formas, porque fue lo que hicimos en la parte A. Y después, en la etapa 2, y el por es de la regla de producto, decido, me fijo, o sea, reordeno ese conjunto de asientos que elegí, me fijo de cuántas formas lo puedo reordenar. O sea, cuántas formas, las permutaciones posibles de los y elementos que elegí. ¿Tá? O sea, por i factorial. Y es lo mismo. Esto es lo mismo que arreglos de n. Entonces, esa sería otra forma de hacerlo. Elijo i asientos. Acá no me importa el orden porque elijo el conjunto de asientos a utilizar. Y acá los permuto. Los reordeno, digamos. Todas las posibles formas de reordenar son las posibles formas de asignarlo a las personas. ¿Cómo está? Nada, quería comentarles esto que en realidad es de conteo, pero me pareció que estaba bueno porque tiene la particularidad este ejemplo de que hay un orden en la vuelta que en particular en la parte A, que es el orden de los asientos, que es distinto de la cuestión de si importa el orden al elegir los asientos. ¿Tá? O sea, ya hay como dos órdenes en la vuelta, ¿no? El orden de los números de asiento y el orden, si me importa o no, al momento de elegir esos números. ¿Tá? En la parte A no me importa, en la parte B sí. O sea, en la parte B hay como dos órdenes. El orden del número de asiento y el orden de la persona a la cual se lo asigna. Nada, quería comentar con ustedes este ejemplo. No sé si tienen algún comentario. Piénsenlo después. No quería meterme con la parte C de que es la parte de probabilidad. Pero intenten hacerlo ustedes después. Pero quería ver la parte A y B nomás, que era la parte de conteo. Y está, ahora sí me voy a meter en el ejemplo de probabilidad que quería hacer. O sea, de calcular probabilidades. Acá que me dice Luciana, ¿puedo preguntar algo cortito, otro ejercicio? A ver, decime. El 2B. A ver, 2B. El 2B. Está, bueno, el 2B. ¿Para qué? En el 2B tenemos 40 cartas, 10 de cada palo. ¿Tá? O sea, el palo, para los que no saben, acuérdense, es tipo oro, basto, espada y copa, ¿no? Creo que es. Hay 10, del 1 al 10 de cada una, ponele. Y entonces el experimento acá es elegir 3 cartas de ese mazo, sin reposición, entiendo, que es, tipo, elijo una, no la repongo, después elijo otra, no la repongo y elijo otra. Y ya son las 3 cartas. Y me pregunto cuál es la probabilidad del evento que todas sean del mismo palo, o sea, no sé, todas de oro, todas de basto. Y me pregunta acá si es 3 cartas juntas o en 3 pasos. Bueno, yo lo consideraría, o sea, diferenciaría. Tipo, la primera carta, cuánto valió, la segunda carta, cuánto valió, la tercera carta, cuánto valió. Pero en realidad, creo que no va a cambiar, ¿no? Porque ¿cómo estarías pensando? O sea, veamos si quieren de el espacio de probabilidad, ¿cuál sería? 2B. Ok. No, sin reposición. Sin reposición. Bueno, o sea, no lo dice la letra, pero yo asumo que sin reposición, digamos. Me parece lo más razonable. Ahí va. Claro. Sí, sí, o sea, claro, al final del día es lo mismo, ¿no? Porque elegir la primera carta, la segunda y la tercera es lo mismo que elegir 3 cartas, pero siempre y cuando te digan las 3 cartas y el orden en que fueron elegidas, ¿no? Porque si solamente elegís 3 cartas, bueno, son distintas.
yo lo haría así, al espacio muestral. Diría, obviamente que no lo voy a escribir tipo todo, pero diría, bueno, la carta 1, la carta 2 y la carta 3, o sea, me importaría el orden. Tal es que carta I son distintas entre sí, o sea, C1 distinto de C2, distinto de C3, y CI es una carta de las 40. O sea, digamos, consideraría la carta que saqué primero, la diferenciaría de la carta que saqué segundo y la carta que saqué tercero. ¿Está? ¿Está? Y porque si no la diferenciás, ¿qué sería? Tipo, claro, ahí es más complicado, me parece, porque sería conjuntos así. Entonces, ahí creo que no te queda equiprobable, que ahora vamos a ver que es algo deseable, digamos, en general. No sé, capaz que te queda, la verdad que tengo que pensarlo un poco más en detalle, pero digo, con este seguro que funciona, digamos, así, en orden. ¿Está? Después igual, si querés, si lo pensás, lo vemos, digamos, si lo pensás de la otra forma. ¿Verdad? Ese era uno que podría haber hecho, pero al final, hoy de mañana hice este otro, y me pareció que está interesante, estaba para discutir ahí. No es la gran cosa, pero digo, para hacer la primera clase de este práctico, podemos hacer el 4A. Les propongo hacer ese. ¿Tá? Entonces, en el 4A, el experimento es tirar 3 dados, ¿tá? Y es el experimento aleatorio. Y lo que me va a interesar después es el evento en el que la suma es menor o igual que 18 y ver la probabilidad. ¿Tá? Entonces vamos a hacer ese. Y ya con eso es lo último que quiero hacer para la clase de hoy, después hacemos consulta. Entonces el ejercicio 4A. El 2B, ese es el espacio muestral que yo le sugiero. En general, digo, un experimento puede tener, o sea, más de un posible espacio muestral. Ahora vamos a ver con este ejemplo. Pero usualmente hay uno que es más razonable o que tiene ventaja, digamos, respecto a otro. Entonces el 4A del experimento es lanzo 3 dados distintos o un dado 3 veces. ¿No? Entonces, el espacio muestral acá, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, lo escribo así como pero antes lo hago posibles elementos, no sé. En la primera tirada, o el primer dado, como quieran, saco un 2, en la segunda tirada del experimento saco un 3 y en el otro saco un 5. ¿Tá? Entonces, en primer tirada saco un 2, o primer dado que tiro, como quieran. Para cada experimento, ¿no? Segunda tirada sale 3, lo escribo solamente para este. Y así. Y después, no sé, otro posible. Sí. En este caso, como que no sería siempre, a menos que salga 666. Bueno, sí. Te me estás adelantando, pero sí, ahora lo vemos. Primero quiero ver cuál es el espacio muestral que vamos a utilizar. Y sí, después vamos a usarlo del complemento, como decía José, y que va a hacerlo, básicamente es, una vez que te das cuenta de lo que dijiste vos, tiene más sentido usar el complemento. No se me adelanten. Primero veamos lo del espacio muestral, porque digo, es importante siempre que ustedes tienen un experimento, ver cuál es el espacio muestral que están considerando y ver, por ejemplo, si tiene sentido hablar de equiprobabilidad y, por lo tanto, de casos favorables o de casos posibles, o si hay que hacer alguna otra cosa. Entonces otro posible, no sé, sería 1, 5, 2, por ejemplo, y así, etcétera. Entonces, en definitiva, si quieren, digo, son muchos, son 216 de hecho, lo vamos a calcular, pero digo, en definitiva le puedo decir así, el dado 1, el dado 2, el dado 3, o sea, el dado que tiro primero, el dado que tiro segundo, el dado que tiro tercero. O sea, los posibles resultados son de esta forma, o sea, ordenados, y lo único que le pido es que cada de 1, de 2, de 3 sea un valor entre 1 y 6. ¿Okay? Esos son todos los posibles. Entonces, ese es el espacio muestral que voy a considerar. O sea,
me importa el orden y son dígitos entre 1 y 6. Entonces, el cardinal de omega, ¿qué sería? Lo que le dije recién, va a dar 2 y 16, ¿no? Pero, ¿cómo le calcularían? Las posibles, digamos, ternas de este tipo. ¿Cómo sería? Ahí va, 6 por 6 por 6, ¿no? Porque me queda el primero, el dígito 1, o sea, el resultado del primer dado tiene 6 posibles formas, ¿tá? El 1 al 6. Eso sería la etapa 1 si quieren elegir el primer dígito. La etapa 2 es elegir el segundo dígito, hay 6 formas. Y la etapa 6 es elegir el tercer dígito, hay 6 formas. Y digamos, me importa el orden. O sea, me queda 6 a la 3, que es 2,16. Esa es la cantidad de posibles resultados del experimento. ¿Está? Que es lo que le vamos a llamar casos posibles. ¿Está? Y después, antes de meternos a ver lo que me pide en sí el ejercicio, notar que, a ver si están de acuerdo. Sí, el 666, me pregunta Diego, que si el 666 es un posible resultado, sí. Acá lo voy a incluir. Sería 666. ¿Ah? Sí, sería el caso en que el dígito 1 vale 6, el dígito 2 vale 6, el dígito 3 vale 6. No, pero acá estamos trabajando con el espacio muestral. Ustedes se están adelantando al evento que me interesa calcular la probabilidad. Yo todavía no hablé nada de eso, de la suma. Acá estoy hablando solamente del espacio muestral. El espacio muestral son todos los resultados posibles del experimento. El experimento es lanzar 3 dados. Ahí va, exactamente. Sí. Después el suceso que la suma de los dados sea menor que 18, menor que 18, lo voy a ver como un subconjunto de omega. ¿Tá? Pero antes tengo que hacer una observación importante para poder calcular la probabilidad, que es que omega es equiprobable. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los resultados posibles del experimento, o sea, cada uno de los elementos del experimento, a priori, digo, no hay nada que me diga que uno tiene mayor chance que otro de salir, o sea, más probabilidad que otro de salir, digamos. Que el 666 tenga más probabilidad de salir que este otro. ¿Tá? Obviamente estoy asumiendo que los dados son equilibrados, o sea, que no están cargados. ¿Tá? Un dado que esté cargado quiere decir que la densidad de la masa no es uniforme, entonces de repente tiene más peso sobre el lado del 6, entonces cuando lo tirás va a haber más chance que salga apuntando el 6 para abajo, o sea, que salga el 1, digamos, ¿no? Eso es que el dado esté cargado. En este caso los dados son equilibrados, justos, quieran decirle, equilibrados. Entonces, si los dados son equilibrados, tipo, bueno, acá tengo la misma chance de elegir el de 1, el de 2, el de 3, cualquier valor. Todos estos tienen la misma chance. O sea, no hay nada que me indique lo contrario, digamos. No hay ningún elemento como para yo decir, bueno, no, el 666 tiene más chance o menos chance de salir que el 152. Por separado, ¿no? Cada elemento por separado. Entonces, eso es lo que se llama que el espacio muestral es equiprobable. ¿Tá? Y eso es bien importante si quieren usar la probabilidad definida como casos favorables sobre casos posibles. O mejor dicho, asumo que el espacio muestral es equiprobable porque no hay nada que me indique lo contrario. O mejor dicho, parece razonable. No sé si a usted no les parece razonable. Al menos, voy a poner acá, al menos parece un modelo razonable. Una suposición razonable. ¿Qué quiere decir que el espacio es equiprobable? Quiere decir que todos los elementos de omega tienen la misma probabilidad de salir. Tienen la misma probabilidad de ocurrencia.
La misma chance de ocurrencia. ¿Sí? Voy a poner acá que asumo esto. ¿Tá? Acá me pregunta si siempre hacemos eso. No. Hay veces que te das cuenta que no son equiprobables. O sea, no siempre el espacio muestral que consideres va a ser equiprobable. En general no va a ser. Y ahora vamos a ver de este mismo experimento otro espacio muestral alternativo a este, que si me creen que este es equiprobable, o sea, si asumen que este es equiprobable, ese otro no va a ser equiprobable. Pero es una cuestión de, digamos, es un modelo, pero digo, parece un modelo razonable, o sea, en principio no hay nada que me diga, este elemento tiene más chance de salir que este, si quieren, para no tomar el 666, que es muy particular. Porque está, o sea, en cada lugar los dígitos tienen la misma probabilidad. ¿Está? Entonces, voy a asumir eso. Entonces, en este caso, entonces, cuando omega es equiprobable, lo escribo acá abajo, cuando asumimos que omega es equiprobable, que obviamente va a depender del espacio muestral que elijan, podemos calcular la probabilidad de cualquier evento como el tamaño de A, o sea, la cantidad de elementos de A sobre la cantidad de elementos de omega. O sea, esto sería lo que se conoce como casos favorables para el evento que me interesa, A, sobre los casos posibles del experimento. Pero esta forma de definir la probabilidad vale solamente si asumen que el espacio es equiprobable, el espacio muestral es equiprobable. Que no siempre va a ser una hipótesis razonable. Hay veces que se dan cuenta que no tiene sentido. O sea, por ejemplo, si el dado está cargado, ya no tiene sentido. Digamos. Si ustedes le dicen, no, el dado está cargado y el 1 tiene más chance de salir que el 6, ya probablemente no va a tener la misma probabilidad de salir que el 1, 1, 1. Entonces ahí ya, si yo te digo, mira, el dado está cargado, sí. Y no, o sea, en general cuando compras un dado, asumís que no está cargado. Pero sí, una posibilidad es lo que dice ahí Ismael, de decir, bueno, podés apostar a lo que es una visión más tipo de la frecuencia con que sale. Exactamente, sí, claro. Podría hacer eso y decir, bueno, voy a asignarle la probabilidad a cada posible resultado del experimento de tirar un dado, o sea, que salga el 1, el 2, el 3 o el 6. A cada número le voy a asignar una probabilidad que va a ser, si lo tiro 1.000.000 de veces, la cantidad de veces que salió el 1 sobre 1.000.000. Esa va a ser la probabilidad del 1. Y la cantidad de veces que salió el 2 sobre 1.000.000, la probabilidad del 2. Que obviamente no va a ser exacto, eso es, digamos, podría ocurrir que vos tires 1.000.000 de veces el dado y sacas siempre 1 y no esté cargado. Eso podría ocurrir. Es muy poco probable, pero podría ocurrir. ¿Tá? Pero digamos, no, sí. O sea, lo que más te conviene es asumir que no está cargado. Pero puede ser una mentira, obviamente. En general me preguntan si las probabilidades las calculamos como equiprobabilidad, con equiprobabilidad. No siempre. O sea, en este práctico sí, porque es como el principio y estamos arrancando y es como lo más sencillo. Pero, por ejemplo, ya si ves acá en el 5, el dado está cargado. ¿Tá? De hecho, es un caso en que el dado está cargado. Las probabilidades de cada número son distintas. O sea, acá no puedes, si el espacio muestral tuyo es, el experimento es tirar el dado, el espacio muestral que vas a considerar seguramente va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí no es equiprobable porque hay elementos del espacio muestral que tienen probabilidades distintas. Entonces ahí no vas a usar la equiprobabilidad y lo que usás son las propiedades de la probabilidad. ¿Tá? Entonces que la unión de eventos disjuntos de la suma, o si no son disjuntos, le restás la intersección, esas cosas. ¿Tá?
Pero bueno, está. Lo que tienen que tener en cuenta es que casos favorables sobre casos posibles solamente es válido si están seguros o si están asumiendo que su modelo, si es razonable asumir que el espacio que están muestral es equiprobable. Eso. Bueno, entonces, vamos a asumir que este espacio es equiprobable y digo, cuando digo vamos a asumir, parece arbitrario, pero en realidad es como que está, digo, parece muy, digamos, bastante razonable, no hay nada que me diga lo contrario, o sea, hay como una simetría, digamos. Bueno, entonces, ahora sí, yendo a lo que... Esto era solo para decir que la probabilidad la puedo calcular así, para cualquier evento, ¿está? Para cualquier evento A de interés. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el evento que me interesa en este caso? En este caso, el evento que me interesa es que la suma de los dados sea menor a 18. ¿Está? Ese es el evento que me interesa. Entonces, si me considero ese evento, la probabilidad del evento ese de que la suma de los dados sea menor a 18, bueno, va a ser la cantidad de elementos, la cantidad de resultados posibles cuya suma es menor a 18 sobre el total de elementos. ¿Está? Eso está. Entonces, una forma sería calcular de todos los resultados posibles del experimento, cuántos ocurre que la suma es menor a 18, o sea, en definitiva esto, calcular la cantidad de elementos que tiene A y dividirlo entre la cantidad de elementos que tiene omega, que ya sabemos que son 216. Pero, como bien decían ahí, en realidad, en este caso, me conviene mucho más usar esta propiedad que vimos en la clase pasada, que la probabilidad de un evento cualquiera es 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Se acuerdan de eso? Esto por la clase pasada. De la clase pasada. Entonces, lo que dice esto es que está, en definitiva es equivalente. Si vos querés calcular la probabilidad de un evento, es lo mismo que calcular la probabilidad del complemento y usar este vínculo que hay entre ellos dos. ¿Está? Entonces, tengan siempre presente esto, que a veces es más fácil calcular la probabilidad del complemento que del propio evento. Y si calculan la probabilidad del complemento, tienen la probabilidad del evento por esta relación. Entonces, este es un caso en que ocurre eso. ¿Tá? No siempre no siempre para calcular la probabilidad de A van a recurrir a la probabilidad del complemento y uno menos eso. Pero este es un caso que sí. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos que tiene el complemento va a ocurrir que va a ser solo uno. Entonces, contar la cantidad de elementos que tiene un conjunto de un elemento es bien fácil. ¿Tá? O sea, en este caso, el A complemento, ¿qué sería? Sería todos los resultados en que la suma es mayor o igual a 18. ¿Tá? Negar o complementar esto, que la suma sea menor a 18, es los casos en que es mayor o igual que 18, es el complemento. ¿Okay? Y resulta que hay un solo posible caso, porque la máxima suma puede ser 18, porque es 6, 6, 6. Que salga 6 en el primero, 6 en el segundo, 6 en el tercero, me da 18 y no hay ninguna suma que sea mayor a 18, porque tendría que salir 7 en alguno, y no puede ser. Entonces, en realidad, de hecho, esto es el conjunto de resultados en que la suma es igual, idénticamente igual a 18. Esto es porque la suma siempre es menor a 18. Perdón, acá menor o igual que 18. O sea, no puede superar 18. Entonces, si el complemento, están de acuerdo que es los que tienen suma mayor o igual que 18, y a su vez siempre la suma es menor o igual que 18, la única chance es que sea igual a 18. Ese es el complemento. Y el único que suma 18 es el 666. O sea que el complemento está formado por un único elemento, y eso hace que sea muy fácil calcular el cardinal del complemento. ¿Tá? Entonces, la probabilidad del complemento, de nuevo, como el espacio muestral es equiprobable, es el cardinal del complemento sobre el cardinal de omega. Y el cardinal del complemento es 1, porque acá tenemos al complemento, tiene un solo elemento. El cardinal de omega ya lo habíamos calculado, es esto. Entonces, en definitiva, volviendo a esta ecuación, perdón, a esta de acá, saco lo que a mí me interesaba, que la probabilidad de A es 1 menos 1 sobre 216. ¿Tá? Entonces, calculé, esta es la probabilidad de que la suma de los dados sea menor a 18.
la calculé usando casos favorables sobre casos posibles para calcular la probabilidad de un evento cualquiera, y además recurrí a este truco de que en lugar de calcular directamente el cardinal de A, o sea, la probabilidad de A, mejor dicho, calculé la probabilidad del complemento. La calculé como casos favorables para el complemento, o sea, cantidad de elementos del complemento, sobre casos posibles del experimento, o sea, cantidad de elementos del espacio muestral. En medio de esto, y bueno, después usé esta expresión. Entonces, hay dos cosas acá. Este truquito del complemento, y después el hecho de que para calcular la probabilidad de un evento, en particular del evento a complemento, puedo usar casos favorables sobre casos posibles. ¿Por qué? Porque estoy modelando el espacio muestral como equiprobable. ¿Está? Una pregunta. ¿Un comentario de esto? Sí. Sí, pero no puedes directamente usar el cardinal de A sobre el cardinal Sí, de pero la muestra. claro, sí, podés sí. Esto es válido, pero el tema es que es más difícil calcular la cantidad de elementos de A que la cantidad de elementos del complemento. Obviamente, que ahora como ya sabes que el complemento tiene un solo elemento, Claro, sí, ya 215 sabes que ya. el cardinal de A va a ser 215, porque son todos menos este. Claro. Pero en definitiva Sí, recurriste para al casos más complemento. generales y eso. Sí. Claro, el caso más general en que el complemento no es solamente un elemento, pero de todas formas es más fácil de calcular la cantidad de elementos que A, se aplica. En particular, esta era la parte A del ejercicio 4. Y la parte B, que en realidad no tiene nada que ver, también lo que sí tiene que ver es que acá conviene usar este truco del complemento. ¿Está? Entonces, eso se lo dejo para que lo hagan ustedes. Es un problema bien conocido. De hecho, hay una entrada en Wikipedia del problema del cumpleaños. Si se trancan, lo pueden buscar ahí. Obviamente lo pueden buscar en libros o preguntar en EVA. Pero sí, el único que les digo, sugerencia es, en vez de calcular la probabilidad esta que les dicen directamente, hagan 1 menos la probabilidad del complemento de ese evento. ¿Está? Que va a ser más fácil de calcular la probabilidad del complemento. No va a tener un único elemento, pero va a ser más fácil de calcular que la probabilidad de A directamente. Y vean cuál es el espacio muestral antes y vean si es razonable asumir equiprobabilidad. ¿Está? Y después hagan eso del complemento. Pero se lo dejo para ustedes, está interesante y es un problema bien conocido. ¿Está? Así que si se trancan pueden buscar bibliografía sobre eso. Es el problema del cumpleaños. Bueno, está. Entonces, antes de terminar con esto y ver consultas que tengan, en particular las consultas que me habían hecho hoy del ejercicio 1, si quieren, comentarios sobre esto. Comentario. Yo al experimento como en definitiva solamente me interesa cuánto vale la suma, podría haber considerado otro espacio muestral. Me pregunta si lo que escribo lo subo. No, subo el video nomás. Podría haber considerado otro espacio muestral para este experimento. ¿Está? Porque en definitiva a mí lo que me interesa es la suma, ¿no? Entonces, podría haber considerado los posibles resultados del experimento para mí podrían ser las posibles sumas. O sea, hago el experimento y anoto la suma de resultados. O sea, no anoto el resultado, tipo el dado 1 dio tanto, el dado 2 tanto, el dado 3 tanto, sino que anoto la suma. Porque en definitiva a mí lo que me va a interesar es la suma. Entonces, la menor suma puede ser 3, pues 1 más 1 más 1, después 4 y así hasta 18, ¿no? Es 6, 6, 6. Entonces, posibles sumas de los 3 dados. ¿Está? Este es un espacio muestral válido para lo que a mí me interesa. ¿Ok? Y el suceso que a mí me interesa sería, en este caso el cardinal sería 18 menos 2, ¿no? 16. Y el suceso que a mí me interesa sería que la suma sea menor que 18, o sea que serían todo menos el 18. ¿Tá? Sería 3, 4, hasta el 17. ¿Tá? Es el suceso que me interesa.
Es un subconjunto del espacio muestral. Acuérdense que los sucesos son un subconjunto del espacio muestral. Entonces, que la suma sea menor a 18. O sea, suma menor a 18. ¿No? Entonces yo podría decir, bueno, o sea, el cardinal de A es entonces 17, bueno, es uno menos que aquel, o sea, 15. ¿Tá? Entonces podría decir, bueno, entonces la probabilidad de A, que es lo que me interesa a mí, sería el caso favorable, o sea, la cantidad de elementos que tiene A, sobre casos posibles, la cantidad de elementos de este espacio muestral sería 15 sobre 16. ¿Tá? Y lo mismo si quieren que poner 1 menos 1 sobre 16. Es lo mismo. Pueden pensarlo como la probabilidad del complemento, que sería, o sea, en este caso A complemento es un único elemento. O sea, esta sería la probabilidad del complemento. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Con este razonamiento resulta que me da distinto que 1 menos 1 sobre 216. O sea, esto es distinto que 1 menos 1 sobre 216. ¿Tá? Entonces, algo está mal. Pero el procedimiento fue el mismo. O sea, me consideré el espacio muestral, la cantidad de elementos, me consideré el evento que me interesaba, o el complemento, como quieran, y dije, la probabilidad del evento es casos favorables sobre casos posibles, cantidad de elementos de A 15, cantidad de elementos de omega 16, listo. Ahí va, lo que está fallando acá es que el espacio muestral no es equiprobable. ¿Tá? No sería A, sino el espacio muestral, lo que no es equiprobable. Ahí va. Lo que está fallando acá es que este modelo de decir, bueno, que se basa en asumir que el espacio omega es equiprobable, no es convincente. Por lo menos no es convincente o no va a ser compatible con asumir que este es equiprobable. ¿Tá? Si ustedes asumen que este es equiprobable y calculan la probabilidad con este espacio muestral equiprobable y por lo tanto con favorable sobre posible, si calculan la probabilidad de que la suma sea 3, le va a dar distinto que la probabilidad de que la suma sea 4. Entonces, eso lo que le está queriendo decir es que este espacio muestral no va a ser equiprobable porque la probabilidad de este elemento del espacio muestral va a ser distinta a la probabilidad de este elemento del espacio muestral. Y que sea equiprobable es que la probabilidad de cada uno de los elementos del espacio muestral sea la misma. Entonces, a ver, digo, ¿uno podría asumir que este espacio muestral es equiprobable? Sí, lo puedo asumir. No parece tener sentido. ¿Por qué no parece tener sentido? Porque si ustedes me creen que si ustedes están de acuerdo que tiene sentido asumir que este espacio muestral es equiprobable, yo les digo que si asumen que este espacio muestral es equiprobable y calculan con este espacio muestral la probabilidad de que la suma sea 3, le va a dar distinto que la probabilidad de que la suma sea 4. O sea que les va a ser incompatible con el hecho de que la probabilidad de este es igual a la probabilidad de este. O sea, llegan a un absurdo, ¿no? El absurdo sería algo, supongamos que es cierto que este es equiprobable, lo cual parece razonable, llego al absurdo de que llego a que la probabilidad de este y este son distintas. ¿Tá? Entonces, claro, es eso, o sea, la probabilidad de, cuando tiro 3 dados, la probabilidad de que salga un 3 es distinta a la probabilidad de que salga 4. O sea, hay más chance de que salga el 4 que salga el 3. ¿Tá? Entonces, lo que le dejo de tarea es, mejor dicho, lo que voy a poner acá, lo que falla, acá no es compatible. Voy a poner directamente que no se puede asumir, que en este caso lo omega no es equiprobable. ¿Tá? Entonces, el resultado que llega acá es incorrecto. Por lo menos no es compatible con los resultados que obtengo con este modelo que a mí me convence que es equiprobable. O sea, que es correcto. Entonces, la tarea que les dejo es hallar o probar verificar si quieren, la probabilidad de 3 es distinto de la probabilidad de 4, o mejor dicho, vamos a ponerlo así. Con el espacio muestral anterior, vamos a poner, usando
el espacio muestral anterior, verificar que la probabilidad de que la suma sea exactamente igual a 3 es distinto a la probabilidad de que la suma sea exactamente igual a 4. ¿Tá? Y por lo tanto, eso va a hacer que... yo acá me equivoqué. No, eso va a hacer que el espacio muestral no sea equiprobable. ¿Tá? Acá me dice... El 3 solo hay una forma de obtenerlo y el 4 tiene 3 formas distintas de obtenerse. Exactamente. Sí, va por ahí. O sea, esa es la idea para calcular estas probabilidades, básicamente. Si es así, si ven, tienen que ver la cantidad de casos favorables donde la suma es 3, dividirlo entre la cantidad de posibles casos del experimento, y lo mismo para el 4, y con eso hayan las probabilidades y ven que son distintas. ¿Tá? Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? Capaz que los confundí. El ejercicio terminaba acá, digamos. Esto es un comentario que me pareció importante para que tengan cuidado al momento de elegir el espacio muestral, si quieren usar la probabilidad definida como casos favorables sobre casos posibles. No siempre podemos calcular probabilidad como casos favorables sobre casos posibles. Necesitamos que el espacio muestral sea equiprobable. Y a veces, como en este caso, el espacio muestral que elegí no es equiprobable, entonces no me sirve, digamos, si yo quiero calcular la probabilidad de esa forma. Podría servirme si tengo otra forma de calcular la probabilidad. ¿Tá? Bueno, entonces, ahora hacemos consulta. La que viene seguimos con esto. Comento nomás por arriba antes de hacer consultas los otros ejercicios. El 1 es hallar el espacio muestral. Ya hablamos de eso. El 2, el 2A es el mismo ejercicio o muy similar al que había en el práctico anterior. Lo único que acá les pide que hallen el espacio muestral del experimento, que son los resultados posibles de 5 de oro, sin la bolilla extra. Y después, el B, hablamos cuál es el espacio muestral que les sugiero, intenten hacerlo. El espacio muestral en este caso es equiprobable. Convénzanse de eso, o convénzanse de que tiene sentido asumir eso. El 3 hicimos el A y el B, les queda para ustedes el C, intenten pensarlo. Y después el 4 hicimos el A, y el B es el del cumpleaños, que le dije que hay bibliografía sobre eso. El 5 lo comento la que viene de repente, porque es el caso de un dado que está cargado, entonces no podemos usar equiprobabilidad. Lo comento la que viene, igual intenten hacerlo. Y el 6 es el último ejercicio, es el problema de la persona distraída, o secretario o secretaria distraída, o el problema de los sobres. Es un problema conocido en probabilidad, que básicamente es, hay 10 sobres y 10 cartas, y cada carta le corresponde su sobre, ¿tá? Con destinatario al que va dirigida esa carta. Pero la persona, digamos, distraída, digamos, o sea, pone las cartas en sobres al azar, digamos. ¿Tá? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué probabilidad hay de que por lo menos una de las cartas termine en el sobre correcto? ¿Tá? Entonces, esto lo que les sugieren es usar lo que está acá abajo, ¿tá? Que es algo que ya vimos, comenté la clase pasada, lo vieron en el práctico pasado, que es la probabilidad de la unión no necesariamente disjunta, es sumar todos, menos restarle la intersección, más sumarle a 3, etc. Está usando eso, deberían poder calcular esto. Para los que hicieron discreta, 1, es como un problema de desarreglos, y esto sería el equivalente del principio de inclusión-exclusión. Fíjense, cuando calculaban desarreglos usaban el principio de inclusión-exclusión. Bueno, acá sería lo mismo, pero con esta especie de principio de inclusión-exclusión, donde en vez del cardinal tengo la probabilidad. Y bueno, los que no hicieron discreta igual lo pueden llegar a hacer a esto. Intenten hacerlo, les va a aparecer la exponencial por ahí, la serie de la exponencial. Y si no, busquen en internet, también es bastante conocido este problema, y capaz que obtienen algo de la bibliografía, ¿no? Y bueno, sigan intentando hacer esto, los ejercicios, y la que viene seguimos con este práctico, ¿no? Ahora hacemos consultas en los 10 minutos que quedan, o yo me puedo quedar un poco más, si se quieren quedar, no hay problema. Si quieren, no sé si alguien tiene alguna consulta en particular. Sé que me habían preguntado al inicio de la clase sobre algo del 1,
podemos ver eso, si no hay otras consultas. No sé. Digo, lo que yo quería contarles hoy ya está. O sea, ahora veamos qué consultas tienen ustedes. Si ya puede ser el práctico anterior también. Ahí en el 1B, ponele. El espacio muestral, ¿qué sería? Tipo IJ con I distinto de J, ponele. Este es traer 2 fichas Sí. sin reponer de una bolsa que contiene fichas numeradas con los 5 dígitos pares. O sea, los 5 dígitos pares sería, vamos a poner el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y entonces están esos números en la bolsa, interpreto yo. ¿No? Las fichas numeradas me imagino que es tipo un solo dígito el número, ¿no? Tipo, o sea, yo lo interpreto como que tenés una bolsa con los dígitos 0, 2, 4, 6, 8 y querés sacar sin reponer, o sea, sacar 2 fichas distintas de esa bolsa. Y ese es el experimento. Tenés que ver cuáles son los resultados posibles. ¿Importaría el orden? O sea, ¿importa yo saco poner primero uno y después otro sí, o no? porque, sí, porque dice sucesivamente. Está Entonces eso bien. te da un orden, ¿no? Tipo, sucesivo, digamos, sería... esa es mi interpretación, ¿no? Lo que interpreto la letra es que sí importa porque es, saco la primera ficha y la segunda, sucesivamente, entiendo yo que te da una idea de que importa el orden en que la sacás. Si querés pensarlo de las dos formas, como dos posibilidades, donde importa el orden y no importa el orden, puedes pensarlo. Está bien. Pensarlo, Claro, pensarlo de porque las dos formas. cuando importa el orden sería 5×4, ponele el cardinal. Cuando no importa sería... Ahí va, pero digo... Sí, combinaciones, o sea, arreglos de... O sea, elegir dos de 5 posibles, distintos. O sea, arreglos, importando el orden sería arreglos de 5 en 2 y sin importar el orden sería combinaciones de 5 en 2. Pero digo, más allá de calcular el cardinal, lo importante es que hayas el espacio muestral. En este caso lo puedes hacer explícitamente, escribirlo todo, digamos, te conviene. Si querés hacerlo uno para el caso que te importa el orden y el que no te importa el orden. Pero yo diría que a mí interpreto que sí importa el orden porque te dice sucesivamente. Me da la idea de que eso es la 1 y después la 2. Está bien. ¿Qué más? Y en el D supongo que no importa el orden. No, ahí no. Acá no. En el... Porque elegí dos alumnos, 2 estudiantes de una clase de 30. O sea, podés pensar, digo, yo, si me preguntan esto, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Interpreto que no me importa el orden. Ya te digo, si querés, podés hacer como un simple ejercicio para vos, tipo, hacer los dos posibles espacios muestrales, en caso en que te importa el orden, en caso que no te importa el orden. Pero Bien. como son alumnos, estudiantes distintos. O sea, sin reposición, digamos. De 30 estudiantes distintos, acá elegís 2 distintos. Yo interpreto acá que no importa el orden, pero bueno, si querés hacer los dos casos. Sí, acá me pregunta, es que es medio ambiguo. Sí, a veces no está tan claro y uno termina haciendo lo que le parece más razonable. En el parcial siempre puedes preguntar. ¿No? O sea, siempre, si tienen dudas, pregunten, digamos. Lo del orden en la letra, sí, a veces se presta para ambigüedad, digamos. Bueno, nos vemos.